estamos nosotros estábamos con la lección 5, ¿sí? Que tenemos el pensamiento lógico. En esto habíamos visto ya, bueno, la lógica, los principios lógicos supremos, pero más que todo habíamos llegado al concepto, ya que estamos un poquito más para abajo. Aquí ya me pasé. El concepto creo que nos habíamos quedado. Yo creo que ya habíamos empezado el concepto, ¿verdad? ¿Ya habíamos empezado esto? Sí, licenciada, ya. Ya, les voy a ir pasando diapositivas y me dicen ustedes. Ya es que... Ya está compartiendo diapositiva, disculpe. ¿Perdón? Está compartiendo diapositiva. Oye, tienen toda la razón. Discúlpenme, mil. Perdón, ahorita les comparto. Ahorita les comparto. Bueno, ahorita sí. ¿Ya? Ahorita sí lo ven, ¿verdad? ¿Sí ven la que... Sí, ya, gracias. Bueno, vimos el concepto, ¿sí? Luego del concepto, características esenciales y accidentales. ¿Las vimos? Por favor, que alguien me vaya diciendo. Lo que nos corresponde... Sí, Víctor, ya lo vimos. Lo que corresponde, disculpe, ¿qué es? Proposiciones categóricas. Ah, ya habíamos terminado esta lección, entonces. Sí, licenciada. Sí, licenciada. Sí, La definición, licenciada. Licenciada. Llegamos hasta la definición. Ah, perfecto. Bueno, como me dijo Eunice, que quería hacerme algunas preguntas acerca de las actividades, antes de pasar a las proposiciones categóricas, quisiera que me presentaran cuáles son sus dudas. Por favor. Gracias, licenciada. Fíjese que en el caso del ejercicio, por ejemplo, en la serie 3 de esta temática, capítulo 5, pensar con rigor. Sí, en cuanto a ordenar los conceptos de la siguiente serie, dice primero de mayor a menor extensión, luego de mayor a menor comprensión. Sí. Entonces, en los conceptos, ¿verdad? Tenemos niña, Rigoberta Menchú, ser humano y mujer. En cuanto a la extensión, Rigoberta Menchú tiene menor, ¿verdad? No, pero es de mayor. Perdón, mayor sí, y menor comprensión. Sí. Y el orden ascendente en que yo lo he colocado es Rigoberta Menchú, ser humano, mujer y niña. No sé si estoy en lo correcto. Mire, pues, no. Mire, pues. En la primera, ya como es de mayor a menor extensión, ¿cuál será entre ser humano, mujer, Rigoberta Menchú y niña? ¿Cuál es el de mayor extensión? Ser humano. Luego, ¿qué tenemos? Mujer. Mujer, muy bien. Y luego de mujer, Niña. Niña. Y después, y luego de niña, Rigoberta Menchú. Ahora, el de mayor, como vemos acá, Rigoberta Menchú es el de menor extensión, pero es el de mayor comprensión. ¿Sí? Entonces tenemos de mayor comprensión, ¿ya? Rigoberta Menchú. Luego, niña, luego mujer y luego ser humano. Sí, muy bien. Bueno, en el otro ejercicio, perdón. Ahí sí hay que investigar, porque lo único que sabemos que tiene mayor extensión son plantas, ¿verdad? Pero las demás, angiospermas, traqueofitas, espermatofitas, eso lo tienen que buscar o un libro de ciencias naturales, ¿ya? Para ver cuál es la que sigue y luego invertirla a mayor comprensión, a mayor comprensión, a menor comprensión.
Pero Claro. en la 14, ¿verdad? Tenemos mamífero, ser vivo, vertebrado y animal. Bien. ¿Cuál es el de mayor extensión? ¿Ser vivo, licenciada? Ser vivo. Ser vivo. Ser vivo. Muy bien. ¿Ya? Bueno, ¿qué sigue? ¿Vertebrado, animal o mamífero? Animal. Animal. ¿Animal? Animal. Muy No. bien. No. ¿No qué? ¿Quién dijo no? Bueno, luego tenemos vertebrado o Vertebrado. mamífero. Vertebrado. Vertebrado. Y luego el último sería mamífero. ¿Sí? Bueno, y entonces después lo invertimos. ¿verdad? Mamífero, vertebrado, animal, ser vivo. Bueno, ¿cuál es su otra duda, Eunice? Gracias, licenciada. Fíjese que sí es, pero en el capítulo siguiente donde tengo las preguntas, las otras preguntas. Bueno, sí. Pero como no lo hemos empezado, y por ejemplo, el solo de esta serie dice defina los conceptos cama, agosto y biología. Entonces, cama, ¿cuál será el género próximo de cama? Y yo le coloqué mueble. Muy bien, Sarita, muy bien, ya. ¿Y cuál es la diferencia específica, Sarita? Sarita, Sí, que aquí estoy. ¿cuál es la diferencia específica? ¿O alguien que le sepa? Sirve para ¿Perdón? Sirve para descansar. Para descansar. Sirve para descansar. Muy bien. Bueno, agosto, ¿cuál es el género próximo? Meses del año. Año. Ajá. ¿Cuál es la diferencia específica? Octavo mes. Octavo mes octavo mes. del año. Bien. Biología. Género próximo. Ciencia. Ciencia. Muy bien. Ciencia. ¿Cuál es la diferencia específica? Estudia los seres vivos. Muy bien. Perfecto. Así es. Entonces, si ustedes tienen alguna duda con respecto a estas actividades de la página 179, 181 a la 182, en la próxima clase de lunes ustedes me dicen, bien, ya tengo esa duda, y si no tienen dudas, pues qué bueno. Hoy, por favor, porque así van a ir llenando ustedes sus actividades, y recuérdense que a medida que van llenando sus actividades, ¿verdad? Ustedes están como preparándose para el primer examen corto, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bueno, nos vamos entonces, jóvenes, a la lección 6. ¿Ya? Entonces voy a dejar de presentar acá. Y ya están entrando algunos jóvenes que por la lluvia no habían podido. Ya. Entonces nos pasamos a las proposiciones categóricas. Bueno, ya sabemos qué es un concepto, ¿verdad? Ya sabemos qué es un concepto. La síntesis mental de las características esenciales de una clase de objetos. Ya sabemos que el concepto tiene características esenciales y características accidentales. Sabemos también que el concepto tiene extensión y comprensión. Bueno, con base en eso empezamos nosotros a trabajar las proposiciones categóricas. Y empezamos con esto, ¿verdad? Si los conceptos son los átomos del pensamiento, las proposiciones son las partículas. Bueno, total es que pasemos a esto. Proposiciones categóricas. Si alguien quiere leer, lo puede hacer, ¿verdad? Si alguien quiere leer
para tener participación. Y si no, pues empiezo a leer yo y después pueden seguir ustedes. Yo leo yo, Lick. Perfecto, muy bien. Okay. Proposiciones categóricas. Siempre que se piensa en un concepto, se le relaciona con otro u otros. Al concepto inicial se le atribuye ciertas características que lo definen o que resaltan algunos de sus rasgos. A igual B. Cuando se piensa en una rosa, inmediatamente se le asocia con otras ideas como belleza. En ese momento ocurre un proceso en donde el cerebro elabora un mensaje, juicio, de esta manera. Las rosas son bellas. Bien, muchas gracias. Fíjense, pues aquí ya tenemos que ya no solo vamos a hablar de un concepto, ¿verdad? Sino que vamos a relacionar ese concepto con otros. En este caso, el ejemplo que dice rosa, bueno, pues también la podemos asociar con otras palabras. Por ejemplo, rosa, bueno, con la belleza, ¿verdad? ¿Qué más? Con el color. Muy bien. ¿Qué más? ¿Con el olor? Con el olor. ¿Ya? Bueno. Entonces, ya con estas asociaciones, el cerebro empieza a elaborar un mensaje o juicio. Quiero aclararles que proposición y juicio es exactamente lo mismo, ¿verdad? Pero entonces ustedes me dirán, pero mire, ya estamos leyendo una oración, en el caso de las rosas son bellas, la rosa es roja, las rosas son olorosas, ¿verdad? Entonces, todas esas son asociaciones, ¿ya? Que ustedes pues dirán, bueno, sí son oraciones, y tienen toda la razón, son oraciones. ¿Qué me lleva a mí a pensar entonces que los juicios o proposiciones son oraciones? Los juicios o proposiciones son oraciones. Bueno, si ustedes van teniendo alguna duda, inmediatamente me la dicen. Entonces, vemos que estamos asociando ya los conceptos, ya no los conceptos solitos, ¿no? Sino que ya los vamos asociando o relacionando con otras ideas. Porque recuérdense que nosotros no hablamos así como que solo con palabras aisladas, sino siempre las vamos relacionando y por eso formamos oraciones. Entonces, ya tenemos esto. Ahora, el juicio o proposición, que es lo que vamos a ver, ¿ya? Lo anterior... Bueno, ¿quiere leer alguien, por favor? Si no, ¿No, licenciado? sí, ¿cómo? Juicio o proposición. Lo anterior significa que el pensamiento se realiza por medio de proposiciones u oraciones. En la lógica se diría la relación entre dos conceptos. Esta relación siempre es expresada por palabras. La asociación entre rosa y belleza se expresa gramaticalmente en una oración. Las rosas son bellas. No siempre que se expresa más de un concepto se puede hablar de oración o proposición. Por ejemplo, sistema democrático relaciona los conceptos sistema y democrático, pero no es una proposición. Bueno, aquí veamos algo muy importante. Miren, pues, el juicio o la proposición no es más que la relación de dos conceptos. Un concepto al que le vamos a llamar sujeto y otro concepto que le vamos a llamar predicado. Dicho de otra manera, un juicio es la relación entre un sujeto y un predicado. Bueno, entonces, aquí nos dice, esto lo expresamos por medio de palabras, ¿ya? O si nosotros lo podemos escribir. Aquí tenemos esta oración, las rosas son bellas, las rosas son rojas, las rosas son olorosas. ¿Ya? El elefante es el mamífero, ustedes.
y el león es felino, etc. Todos ven ustedes son oraciones, pero que a la vez son juicios o proposiciones. Bueno, ahora bien, hay algo que está aquí. No siempre que se expresa más de un concepto se puede hablar de una oración o proposición. Y tenemos aquí un ejemplo, ¿verdad? Sistema democrático. Pero yo les puedo poner otros ejemplos. ¿Verdad? Niños traviesos. ¿Verdad? Hombres guapos. Mujeres hermosas. Si ustedes ven, estamos relacionando dos conceptos. Sin embargo, no son oraciones. Por lo tanto, no son proposiciones. Entonces, ¿qué necesitamos para que sean proposiciones? Lo vemos en la siguiente diapositiva, ¿verdad? Bueno, esto lo voy a leer yo y después leo ustedes. Para que sea un juicio o una proposición, se requiere que esta relación pueda ser falsa o pueda ser verdadera. Si vemos en la frase sistema democrático, no se afirma ni se niega nada. Por lo tanto, no se puede verificar que sea verdadera o falsa. Ahora veamos este ejemplo. Nuestro sistema es democrático. En esta proposición sí se afirma algo que puede ser verdadero o que puede ser falso. Y si tomamos los ejemplos anteriores, los niños son traviesos, se está afirmando, los hombres son guapos, ¿no? Las mujeres son hermosas. Aquí sí podemos hablar de un juicio o una proposición porque se está afirmando algo. Puede ser verdadero, puede ser verdadero o falso, perdón. Disculpa, estoy en clase. ¿Ya? Entonces, vamos bien hasta acá, ¿verdad? Por lo tanto, hay algo muy, muy importante. ¿Verdad? Nuestro sistema es democrático. Entre sistema y democrático se colocó un verbo, que es lo que hace que sea un juicio o proposición, o si ustedes quieren decirlo, una oración. Una oración. Bueno, en términos gramaticales, una proposición o juicio es una oración. Aunque no todas las oraciones son proposiciones. Repito, las proposiciones o juicios son oraciones, pero no todas las oraciones pueden ser proposiciones. ¿Ya? Y veamos este ejemplo. Aquí hay 3, yo les puedo dar muchos más, ¿verdad? Vuelve pronto, por favor. Deseo que te recuperes. Qué alegre. ¿No? Me gusta la lluvia. Esos son oraciones. ¿Ya? Y tenemos acá, es necesario incrementar la tasa impositiva. Pero de todas las oraciones que están aquí y las que yo les dije, ¿ya? Solo esta última la podemos considerar como una proposición, porque es donde se niega. Puede ser falsa o verdadera, y en este caso se está afirmando, ¿verdad? Que es necesario incrementar la tasa impositiva. Y aquí lo vamos a ver. Por favor, lea alguien, por favor, alguno de ustedes jóvenes, disculpen. Yo, licenciada. Sí. Juicio o proposición. De las oraciones anteriores, solo la última se considera como proposición, ya que es la única de la que se puede decir que expresa algo falso o verdadero. Para fines de este curso, solo nos ocuparemos de las proposiciones categóricas, es decir, las oraciones que pueden ser consideradas como falsas o verdaderas, aunque existen muchas clases de proposiciones.
La categórica son aquellas en las cuales se afirma o niega sin una propiedad, predicado. Pertenece a un concepto llamado sujeto. Muy bien. Ya, las categóricas tienen que ser acá, ¿no? Las categóricas, o sea, son aquellas en las cuales se afirma o se niega. Si una propiedad, predicado, pertenece a un concepto llamado sujeto. Bueno, entonces, no sé si tienen alguna pregunta hasta acá. Sí, sí, claro. No. Sí. Ajá, exacto. Así es, Oscar. Perfecto, sí. Y recuérdense que ya agregó el verbo. Si yo digo mujeres hermosas, no hay verbo. Pero, ajá, pero las mujeres son hermosas, entonces sí. Bueno, seguimos. De todos modos, vamos a hacer el ejercicio. Bien. Ahora veamos estas oraciones. Los impuestos son necesarios. ¿Ya? Bueno. Las mariposas son hermosas. En estas oraciones se asevera que las propiedades, perdón, aquí no es concepto, aquí es predicado. Si no se predicado. Las propiedades, en este caso, ¿verdad? Es el predicado, necesarios y hermosas, son atribuidas a los conceptos impuestos y mariposas, que son los sujetos de estas dos oraciones. Ven ustedes que el sujeto está en color rojo en ambas oraciones, y necesarios y hermosas, que es el predicado, están en verde. ¿Ya? Bueno, por lo tanto, el sujeto y el predicado se presentan unidos por el verbo ser, ¿ya? En cualquiera de sus tiempos y modos. Puede ser pasado, presente, futuro, y en cualquiera de las personas. Es, son, fueron, fue, serán, será. ¿No? Bueno, aquí, vean ustedes, los impuestos son necesarios, las mariposas son hermosas. Pero si yo escribo la rosa es bella, igual utiliza el verbo ser. ¿Ya? Por eso les puse aquí en cualquiera de sus tiempos y modos. Este verbo es una cópula, pues no expresa acción, sino solo relación entre ambos conceptos, es decir, entre sujeto y predicado. ¿Cuáles son los verbos que expresan acción? Por ejemplo, correr, bailar, comer, saltar, caminar, reír, beber, nadar. Entonces, esos son verbos que expresan acción. En cambio, el verbo ser es copulativo, es decir, solo sirve para relacionar un concepto llamado sujeto con otro concepto llamado predicado. Eso es muy importante en las proposiciones categóricas, por favor. Tiene que estar formado de esa manera, y ahorita lo vamos a ver. Entonces, esta es la estructura de las proposiciones categóricas. Sujeto, cópula, en este caso es el verbo ser, y predicado. ¿Ya? Por eso es que las proposiciones categóricas se presentan gramaticalmente en forma de oraciones copulativas.
El sujeto contiene el concepto principal y el predicado al que define al sujeto. Veamos este ejemplo. El lago de Atitlán es un concepto, en este caso es el sujeto, es cópula. El más bello del mundo es otro concepto, que en este caso es el predicado. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta, jóvenes, mientras yo le doy ingreso a Anthony? No, claro que sí, claro que sí. Uh-huh. Ahorita porque ahí no está afirmando ni contradiciendo nada, ni afirmando No, ni no. negando. Que, no, que aquí sí no, el orden de los factores no altera el producto, no se puede ser, ¿verdad? Ya, porque aquí yo tengo, por el orden lógico, primero el sujeto. ¿Cuál es la palabra más importante del sujeto? Un sustantivo, sea cual sea. ¿Ya? Y el copulativo, luego sí, en este caso de las rosas son bellas, bellas es un adjetivo. ¿Ya? Y si usted escucha lo que usted me dice, bellas son rosas, eso no tiene lógica, Oscar. ¿Me doy a entender? ¿Sí? Bueno, muy bien. ¿Alguien más? Licenciada, o sea que si dijera el lago de Atitlán, el más bello del mundo, no estaría bien porque no lleva la cópula. O sea, la cópula es algo que los une, algo que une la oración. Es el verbo que une al concepto llamado sujeto con otro concepto llamado predicado. ¿Sí? Bueno, ¿algo más? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno. Entonces, pasemos a... seguimos con la estructura, ¿verdad? La estructura de las proposiciones. Las proposiciones pueden presentarse de muchas formas, dice. Y pese a sus diferencias, estos son ejemplos válidos de proposiciones. Vean ustedes, son ejemplos válidos, pero, bueno, después les explico. Todos los caminos conducen a Roma, los perros ladran, los estudiantes que participaron tienen posibilidad de aprobar el curso. ¿Ya? Entonces, estos conceptos pueden ser expresados con frases largas. Y aunque no aparezca el verbo ser, tiene una estructura lógica como proposición categórica. Pero, vean ustedes cómo las vamos a volver proposiciones categóricas. ¿Sí? Porque eso es lo que nosotros vamos a trabajar. ¿Ya? Vean ustedes. Todos los caminos son vías que conducen a Roma. En lugar de todos los caminos conducen a Roma. Bien. Los perros son animales que ladran. En lugar de los perros ladran. Bien. Los estudiantes que participaron son posibles ganadores del curso. En lugar de los estudiantes que participaron tienen posibilidad de aprobar el curso. Bueno, de lo que podemos concluir es que todo juicio común puede ser convertido en categórico si se presenta con la estructura sujeto, que lo vamos a identificar con una S, el verbo ser y el predicado, que lo vamos a identificar con una P. Bueno, entonces, convertidos, ya, estos juicios convertidos, ¿tá? Como están acá, podemos decir que estos son verdaderas proposiciones categóricas. ¿Sí? Porque tienen la estructura sujeto, verbo ser, más predicado. ¿Alguna preguntita, jóvenes? ¿Alguna pregunta?
Sí, Ligda, solo con la consulta no me quedó muy claro este tema, porque al menos con la diapositiva anterior, solo si la puede revisar, disculpe, Ligda. Sí. Usted dice que son las proposiciones pueden presentarse en muchas formas. Por ejemplo, todos los caminos conducen a Roma. Los perros ladran, los estudiantes que participaron tienen posibilidad de aprobar el curso. Sí, solo el encargo. Son proposiciones porque están afirmando algo. Ajá. ¿Ya? Y pueden ser falsas o pueden ser verdaderas. Ok, aquí podríamos decir que son falsas, que son No, verdaderas. No. Aquí solo estamos diciendo que son proposición. Porque afirman, porque están afirmando. ¿Sí? Ok. Gracias, Luis. ¿Ya? Bueno. Entonces, pero aquí ya las convertimos a categóricas porque ya llevan el verbo ser. Bueno. Licenciada, disculpe, es decir que son proposiciones si niegan o afirman. Es que no había comprendido eso. Ya entendí. Así es. Muchas gracias, licenciada. Ahí ya le va a quedar mucho más claro cuando lleguemos a lo siguiente. Bueno. Luego vamos a ver la clasificación. ¿Ya? Cada uno de los conceptos que integran una proposición categórica. Los conceptos ya saben que son sujeto y predicado. ¿Sí? Bueno, tiene existencia propia e independiente. Por ejemplo, vaso y vidrio. Existe cada uno por separado. ¿Ya? Y al expresar el vaso es de vidrio, se establece ya una relación entre ambos conceptos. Ya puedo decir que vaso es el sujeto y que vidrio es el predicado. Bueno, la lógica aristotélica desarrolló algunas estrategias que permiten determinar la relación entre estos dos conceptos o los conceptos que integran el juicio. ¿Ya? Y esta relación es de cantidad o de cualidad. Por lo tanto, todo juicio, para ser objeto de estudio en la lógica, debe contener ambos aspectos. Dicho en otras palabras, debe tener cantidad y debe tener cualidad. Bueno, pero ahora vamos a ver qué es cantidad y qué es cualidad, para que a ustedes les quede un poquito más claro. Bueno, miren, por su cantidad, las proposiciones pueden ser particulares y universales, por su cantidad. En términos lógicos, una proposición es es particular cuando no se refiere al sujeto en toda su extensión. Repito, cuando no se refiere al sujeto en toda su extensión. Ya, bueno. Les voy a poner un ejemplo para que ustedes vean. Ya. Si yo digo, los alumnos de la sección H son inteligentes, ¿cuál es el sujeto? Alumnos. Los alumnos. Los alumnos de la sección H. Alumnos de la sección H. Muy bien. Vale, perfecto. Si yo digo, todos los alumnos de la sección H serán aprobados en filosofía, ¿cuál es el sujeto? Todos los alumnos de la sección H. Los alumnos de la sección H. ¿Y me estoy refiriendo a todos o solo a un poquito? A todos. A todos. Y si yo digo ahora, algunos alumnos de la sección H ganarán el curso de filosofía, ¿me estoy refiriendo a todos? Algunos. Algunos. Entonces, el primero, ven ustedes, que se está refiriendo a todo el sujeto, y el segundo se está refiriendo a una parte del sujeto. ¿Ya? Entonces, como dice aquí,
en términos lógicos, una proposición es particular cuando no se refiere a ese en toda su extensión. Indica que no todos los elementos de ese están siendo nombrados. Por ello, la proposición 1000 vasos de vidrio, 1000 vasos son de vidrio, es particular. Porque, como vemos, existen mucho más de 1000 vasos en el mundo. Y por eso decimos 1000 vasos de vidrio, entonces solo es un poquito, ¿verdad? Pero no solo existen 1000, existen muchos más. Y para evitar equivocaciones, en lugar de 1000 se utilizará el cuantificador algún o algunos. Algún o algunos. Bueno, esto es importante que ustedes lo sepan. Por ejemplo, puede ser algunas también, ¿verdad? Algunas mariposas son amarillas. Es un juicio particular, porque no me estoy refiriendo a todas las mariposas, ¿verdad? Algunos ríos son caudalosos. Muy bien. Algún alumno es brillante, por lo menos uno. Todos esos son juicios particulares. ¿Por qué? Repito, no se refiere a todo el sujeto. En otras palabras, no es tomado el sujeto en toda su extensión. Bien. Preguntas. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, licenciada. Gracias. Licenciada. Por lo tanto, dice, el juicio quedaría expresado así. En lugar de 1000 vasos, ¿verdad? Entonces el juicio quedaría expresado. Algunos vasos son de vidrio. Este juicio es particular porque el cuantificador particular, algunos, indica que por lo menos un elemento de S forma parte del de P. Cuando hablo de S me refiero a sujeto, y cuando hablo de P me refiero a predicado. ¿Sí? Bueno. Ahora veamos la otra clase de juicios. Un juicio es universal. Un juicio universal es aquel que se refiere a la totalidad de los elementos de S. Acuérdense que cuando hablo de S es sujeto. Veamos este ejemplo. El ser humano es racional. En este juicio se establece una relación entre humano y racional. ¿Ya? Indica que el total de elementos de ese ser humano está contenido o pertenece también a P, que es racional. ¿Sí? Entonces, para evitar también las confusiones, vamos a utilizar cuantificadores para los juicios universales. Entonces, veamos esto. Vamos a utilizar estos cuantificadores. Todo, todos o ninguno. Todo, todos o ninguno. Bueno. Un juicio universal indica que toda la extensión del concepto S está siendo aludida en él, es decir, está tomada en cuenta. Por eso cuando yo digo, todos los alumnos de la sección H serán ganadores del curso de filosofía, me estoy refiriendo a toda la extensión del sujeto. ¿Ya? Otro ejemplo, todos los gatos son felinos,
me estoy refiriendo a la totalidad del sujeto. Por eso es indispensable iniciar un juicio universal con los cuantificadores antes mencionados. Veamos, todo ser humano es racional, ningún ser humano es batracio, todos los perros son vertebrados. Vean, porque también cuando digo ningún ser humano, me estoy refiriendo a la totalidad del ser humano. Estoy negando que son batracios, o que es batracio. Bueno, entonces, tenemos, jóvenes, ¿ya? Tenemos la cantidad. Por la cantidad, los juicios pueden ser universales y pueden ser particulares. Universales son aquellos que se refieren o abarcan toda la extensión del concepto llamado sujeto. Y particulares son los que aluden a una parte del concepto llamado sujeto. Por ejemplo, si yo digo, algunos niños son traviesos. Eso es un juicio particular y sería un juicio universal si digo todos los niños son traviesos. ¿Alguna pregunta hasta acá, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Licenciada. Sí, es el momento de preguntas. Gracias. Sí. En el caso de los universales, como la palabra utilizada y propuesta aquí en el ejemplo es ningún, también podría ser ninguno, ninguna, indistintamente el género. Sí. Ajá. Por ejemplo, ninguna rana es sapo. Sí, ningún sapo es rana. Ok. ¿Sí? Gracias, licenciada. Bien. ¿Alguien más? Carmen, ¿quería preguntar algo? No, licenciada, todo está claro. Bien. Catherine. Licenciada, disculpe, a mí no me quedó muy claro los particulares. ¿Me podría dar otro ejemplo? Disculpe. Con mucho gusto, Catherine. ¿Ya? Bueno, por ejemplo, quiero ver qué ejemplo le pongo para no ponerle solo... Algunas rosas son amarillas. ¿Me estoy refiriendo a la totalidad del sujeto rosas? No. No. Estoy diciendo que dentro de un universo de rosas, ¿ya? Algunas son amarillas. ¿Ya? Puedo ponerle otro ejemplo. ¿Ya? Bueno, ya les había dicho, algunos ríos son caudalosos. Me estoy refiriendo a todo el universo de ríos. No, solo algunos. Solo algunos, ¿ya? Entonces, esos son juicios particulares. Licenciada, otra pregunta. Muy bien. Gracias, licenciada. Muy bien. Sí, Eunice. Gracias. Aquí podría ser en los particulares usar cualquiera o cualquier, o solo algún, alguna, algunos. Sí, es que fíjese que podríamos utilizar muchos, ¿no? Por ejemplo, muchos alumnos son repitentes, por ejemplo, ¿ya? Pero que equivale a algunos, porque por eso la lógica formal es muy estricta. Viene de forma, que ya le dicen a usted, esta es la forma que debe tener. ¿Ya? Y entre eso están los cuantificadores, ¿ya? Que tiene que ser alguna,
algún, ¿ya? O todos y todas. Me explico. Por eso les damos los cuantificadores que deben utilizarse para las proposiciones categóricas. Si yo digo, no todos los alumnos participarán en el desfile. Cuando yo digo no todos, estoy negando que va a ser la totalidad. Entonces ese no todos significa algunos. ¿Me entiende, Unice? Sí, licenciada, era solo para verificar en cuanto a los términos cuáles serán admitidos, y en el caso usted me aclara que son los que tengan que ver con la terminología algún, alguno, alguna, algunas o algunos en el plural, ¿verdad? Sí, exacto, sí. Muy bien. Entonces, ya tenemos por la cantidad juicios universales y juicios particulares. Ahora vamos a ver por la cualidad. Recuérdense que todo juicio tiene que tener cantidad y cualidad. Por la cantidad, universales y particulares. Ahora vamos a ver por la cualidad. Ahora veamos estos ejemplos. Todos los gatos son cuadrúpedos. Algunos gatos no son siameses. Bien. En el primero se afirma algo de ese, o sea, del sujeto en relación con el predicado, o sea, P. Entonces, por su cualidad se trata de un juicio afirmativo. Ahora veamos el segundo. Algunos gatos no son siameses, ¿ya? En el segundo se niega algo acerca de una parte de ese. No de todo, sino de una parte de ese, al indicar que no está contenida en P. Y por su cualidad se trata de un juicio negativo. Veamos antes que el primer juicio, este es un juicio universal y este es un juicio particular. Este es un juicio afirmativo y este es un juicio negativo. Pero estamos viendo la cualidad. Entonces, con base en esto, por la cualidad, nosotros vamos a tener juicios afirmativos y juicios negativos. ¿Sí? ¿Vamos bien? Por la cualidad vamos a tener juicios afirmativos y juicios negativos. Sí. ¿Quién quería preguntar, jóvenes? ¿No? Va. Muy bien. Entonces, por lo tanto, según la cualidad, los juicios pueden ser afirmativos y negativos. Para los primeros no existen cualificador. Quali, no cuanti, por favor. Cualificador. Basta con que la cópula esté expresado en sentido positivo. ¿Ya? Ejemplo, todos los niños son seres humanos. ¿Ya? Algunos niños son analfabetas. Vemos ya que estas dos proposiciones son afirmativas. En cambio, dice, para los negativos, el cualificador puede ser expresado en el cuantificador mismo, ¿ya? O también puede ir la palabra, el no acompañando a la cópula. Veamos, cuando decimos nosotros ninguna, este es el cuantificador, ¿sí? Este es el cuantificador, ¿verdad? Pero a la vez es un cualificador porque al decir ninguna está negando. Entonces decimos ninguna
rama es pasto. En cambio acá, algunas ramas no son verdes. Aquí es más fácil identificar la negación, pero en la primera, el cuantificador ninguna o ningún, ¿ya? A la vez indica el cualificador que es de negación. Les voy a poner otro ejemplo. Ningún perro es gato. Con el cuantificador ningún, estoy a la vez indicando que es negativa, que su cualidad es negativa. ¿Ya? Y veámoslo de la otra. Algún gato no es negro. Lo que me hace negativa a esta proposición es la palabra no que acompaña a la cópula, es decir, al verbo ser. ¿Qué? Preguntas. Aquí creo que van a tener más preguntas. ¿O está claro todo? O sea, a ver, levanten su manita así yo les voy dando la palabra, ¿sí? A ver, Rodolfo. Y luego Eunice. Ligda, disculpe, ¿podría regresar a la diapositiva anterior, por favor? Perfecto. Con mucho gusto. Esta. Gracias. ¿Sí? ¿Qué es la duda que tiene? ¿Cuál es la duda? Era solo la diapositiva, Ligda. Gracias. Era solo verla. Bien. Ahora. Muy bien. Eunice. Sí. Gracias, Lick. Sí, o sea que ninguna, lo que entiendo acá, ninguna, es un cualificador que a la vez es cuantificador. Exacto. Pero en este caso está categorizado en la cualidad que implica ambos, ¿verdad? Que es negativo y que es un cuantificador. A ver si me estoy dando a entender. O sea que este término precisamente es muy específico para la cualidad en el aspecto negativo. Sí, exacto. Siempre que lo encontremos, indica que es cualidad y es negativo. Y es cantidad, sí. Es cualidad y es cantidad. Cantidad universal y cualidad negativa. ¿Sí? Ya, sí, gracias. ¿Sí? Bueno. Oscar, sí, Oscar. No, solo ningún o ninguna. No todos. Solo ningún o ninguna, que a la vez es cuantificador, pero a la vez está cualificador porque está negando. Claro que sí, ahí sí. Es solo en ningún o ninguna. Cuando decimos todos los niños son seres humanos, ¿ya? Ahí estamos afirmando y el cuantificador es universal, ¿ya? Ahí no necesitamos de ningún cualificador prácticamente. Pero ¿dónde necesitamos el cualificador? En las negativas. En las negativas. En las negativas, en el universal, que se apoya en el cuantificador. Y en el particular, que se apoya en la palabra no. ¿Ya? Bien. Catherine. ¿Sí? Catherine. Licenciada, entonces, cuando se dice algunos niños son analfabetas, algunos también es cuantificador porque se usa en lo particular. Sí, sí, ahí sí. Ajá, sí. Muchas gracias, licenciada. Bueno, muy bien. Por lo tanto, entonces, llegamos ya a una conclusión. Los juicios pueden ser clasificados por su cantidad y cualidad. ¿Ya? Bueno, es decir,
todo juicio categórico presenta a la vez cantidad y cualidad. Disculpen que lo repita, pero es que así ustedes se van como acostumbrando a estas palabras, ¿no? Todo juicio categórico presenta a la vez cantidad y cualidad. Y al realizar las combinaciones entre ambas, entre cantidad y cualidad, se determinan 4 formas de juicio. A, universal afirmativo. ¿Ya? Su fórmula es todo S es P. Ejemplo, todo león es felino. E, universal negativo. Ningún S es P. Ningún oso es doméstico. Vean acá. Es el cuantificador el que le va a dar la cualidad de universal y de negativo. ¿Sí? Bueno. Particular afirmativo. Algún S es P. Algún oso es blanco. ¿Ya? Y particular negativo. Algún S no es P. Algún oso no es blanco. Bien. Ustedes dirán, entonces, bueno, entonces tenemos 4 clases de juicios. Universal afirmativo, universal negativo, particular afirmativo y particular negativo. ¿Ya? Bueno. Si ustedes ven, hay dos aspectos que quiero informarles. Cada juicio está identificado con una vocal. El universal afirmativo con A. El negativo con E. El particular afirmativo con I. Y el particular negativo con O. ¿Ya? Y estas son sus fórmulas, por decir así. Todo S es P. Todo león es felino. ¿Por qué les digo? Ya son como sus fórmulas, porque este S yo lo puedo cambiar por cualquier concepto. Todo árbol es planta. Toda rosa es bella. ¿Ya? Todo león es salvaje. Es decir, esto es como la fórmula del afirmativo, ¿verdad? Bien. Del universal negativo es ningún S es P, ningún oso es doméstico, ningún terrícola es marciano, ninguna rosa es geranio, ningún reloj es teléfono. ¿Ya? Vean ustedes, lo puedo cambiar por cualquier concepto, pero que lleve esta forma. ¿Ya? Bueno. Para el particular afirmativo, lo vamos a identificar con la vocal I. ¿Ya? Algún S es P. ¿Ya? Algún oso es blanco. Algún reloj es eléctrico. Alguna rosa es blanca. Algún caballo es salvaje. Vean ustedes, algún caballo es salvaje. Bueno, entonces aquí tenemos nosotros que por esta fórmula, yo lo puedo cambiar por cualquier concepto. Y para el particular negativo, yo lo voy a identificar con una O. ¿Ya? Algún S, para diferenciarlo del afirmativo, pongo no es P. ¿Ya? Algún oso no es blanco. ¿Ya? Entonces yo puedo decir, algún niño no es moreno. Algún teléfono no es moderno. Algún ave
no es canario, algún ave no es canario, etc. Okay. Entonces, aquí tenemos los 4 clases de juicios. Preguntas. Ya me estoy quedando fonca. A ver, pregunta. Que aquí vamos a dejar. Sí, Marlene. A ver si ya le capté, licenciada. Sí. En los ejemplos donde yo voy a determinar, por ejemplo, en universal afirmativo, el cuantificador es todo y el cualificador es. No, no, no. En los afirmativos no necesitamos cualificadores. Ya, no, solo en los negativos. Solo en los negativos. Ya. Bueno. Lo importante es que en los afirmativos vaya todo y algún. Si en el no. En los negativos tiene que ir ningún y algún no. Eso es lo importante. Bueno, gracias. Bueno, Jael. Sí, licenciada, tengo una duda. Cuando hablamos de universal afirmativo, cuando usted pone algún ejemplo para identificarlo, siempre tiene que ir el todo para yo poder poner la fórmula que es A. Sí, exacto. Entonces, el todo, ninguno, alguno y algún es lo que yo voy a identificar para poder poner A y O, O. Sí, pero en el O tiene que ir el todo, algún, ningún, pero en el O tiene que ir algún no, porque es de ese cualificador. ¿Oye? El particular negativo tiene que llevar el no y el algún para identificar, o sea, para diferenciarse del afirmativo. Exacto, muy bien, sí. Ya entendí. Es que yo estoy sacando este curso y no entendía la vez pasada, entonces ahorita ya le agarré el hilo. Qué bueno. Gracias. Qué bueno. Vaya, está bien, Jael. Muy bien, jóvenes. Entonces, por favor, si quiero que ustedes ya con esto empiecen a hacer sus actividades de esta lección, de la lección 6. Por favor, porque recuérdense que se están jugando los primeros 20 puntos, ¿ya? Que es con lo que yo los voy a ayudar, ¿ya? Pero ustedes tienen que, yo no les puedo ayudar regalándoles el curso, no, porque después me van a odiar en el 5º semestre, ¿ya? De decir, la licenciada no nos enseñó esto, entonces no se trata de esto. Entonces, por favor, ustedes tienen que estudiar, que yo los vaya a apoyar con dividirles la nota para no sentir los 40 puntos, así, eso es otra cuestión, ¿no? Pero, por favor, ustedes sí tienen que estudiar. ¿Bien? Bueno, si no hay ninguna pregunta, les deseo feliz fin de semana, ya faltan 5 minutos para las 7, parece mentira, ¿verdad? Que se va rápido el tiempo. Nos quedamos con ustedes, les voy a decir en qué nos quedamos para el próximo día, para que me lo indiquen en la diapositiva 17, en la diapositiva 17, lenguaje lógico y lenguaje cotidiano, por favor. ¿Ya? Bueno, entonces, el lunes terminamos esta lección. Repasamos o revisamos las actividades y entonces ya empezamos con la lección 7. Bueno, entonces les deseo una feliz noche, feliz fin de semana y nos seguimos viendo el lunes, por favor. Gracias, licenciada. Gracias.